Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están? Me da muchísimo gusto saludarlos este lunes, estar aquí con ustedes iniciando la semana, compartiendo, leyendo y disfrutando la hermosa y bendita palabra de Dios. Yo deseo de todo corazón que este lunes y este inicio de semana sea de gran bendición para todos y cada uno de ustedes. Que Dios ilumine nuestro sendero, nos guíe por caminos de victoria, de bienaventuranza, nos llene de fortaleza, de esperanza, de paz, de seguridad, de certeza en sus promesas, en su palabra, en su bendición y en su inmenso y maravilloso amor. Que Dios bendiga a tu familia, tus seres queridos, tu hogar, tu empleo, tus labores, tus responsabilidades, tus negocios y todas aquellas actividades que tengas destinados a hacer este día y durante esta semana. Recuerda que si ponemos todo en las manos de Dios, todo será de gran bendición para nuestras vidas, para nuestras familias y para nuestros seres queridos. Sí, tendremos excelentes resultados, porque Dios bendice a quienes le honran y bendice a quienes confiamos en Él. Que Dios te bendiga grande y maravillosamente. Y este lunes comenzamos la semana número 43 de lectura devocional. Ya vamos por la recta final, por las últimas 9, 10 semanas de lectura de este año 2025, por lo cual le doy gracias a nuestro Padre Celestial por guiarnos cada día, por llenarnos de motivación, de empeño, de responsabilidad, de certeza, sí, pero sobre todo por bendecirnos como conductos de su hermosa y bendita palabra. Y esta semana 43 la vamos a iniciar leyendo el Evangelio de Juan, los capítulos 7, 8 y 9. Recordemos que nosotros estamos guiando esta lectura conforme al orden cronológico y también conforme a las concordancias de los textos sagrados que están plasmados en la Biblia, que están plasmados en la hermosa y bendita palabra de Dios. Hoy en este texto sí que vamos a leer respecto del Evangelio de Juan, los capítulos 7, 8 y 9. Vamos a abordar temas como la incredulidad de los hermanos de Jesús, Jesús y la fiesta de los tabernáculos. La pregunta, ¿este es el Cristo? Los fariseos envían alguaciles para prender a Jesús. La división entre la gente, los ríos de agua viva. Nunca ha hablado a un hombre así. La mujer adúltera, a donde yo voy vosotros no podéis ir. Jesús, la luz del mundo. La verdad os hará libres. Sois de vuestro padre el diablo. La preexistencia de Cristo. Jesús sana a un ciego de nacimiento. Los fariseos interrogan al ciego sanado, ¿sí? Y la ceguera espiritual, que son los subtemas en los que se divide, ¿sí?, el texto plasmado en el Evangelio de Juan. Estos hermosos títulos que nos ayudan a distinguir y a tener un mejor entendimiento de la enseñanza ahí plasmada. Y antes de comenzar, como cada día, vamos a pedirle a nuestro Padre Celestial que Él sea quien nos edifique, que Él sea quien nos muestre, que Él sea quien nos enseñe la sabiduría plasmada en su hermosa y bendita palabra. Y comenzamos con el capítulo número 7 del Evangelio de Juan, que dice así: incredulidad de los hermanos de Jesús. Después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos: sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ni aun sus hermanos creían en él. Entonces Jesús les dijo: mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Subid vosotros a la fiesta, yo no subo todavía a esa fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Y habiéndoles dicho esto, se quedó en Galilea. Jesús en la fiesta de los tabernáculos. Pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. Y le buscaban los judíos en la fiesta y decían: ¿dónde está aquel? Y había gran murmullo acerca de él entre la multitud, pues unos decían: es bueno,
pero otros decían, no, sino que engaña al pueblo. Pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. Mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Jesús les respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios, o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero, y no hay en él injusticia. ¿No os dio Moisés la ley, y ninguno de vosotros cumple la ley? ¿Por qué procuráis matarme? Respondió la multitud y dijo, demonio tienes, ¿quién procura matarte? Jesús respondió y les dijo, una obra hice y todos os maravilláis. Por cierto, Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres, y en el día de reposo circuncidáis al hombre. Si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo, para que la ley de Moisés no sea quebrantada, os enojáis conmigo porque en el día de reposo sané completamente a un hombre. No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Este es el Cristo. Decían entonces unos de Jerusalén, ¿no es este a quien buscan para matarle? Pues mirad, habla públicamente y no le dicen nada. ¿Habrán reconocido en verdad los gobernantes que este es el Cristo? Pero este sabemos de dónde es, mas cuando venga el Cristo nadie sabrá de dónde sea. Jesús entonces, enseñando en el templo, alzó la voz y dijo, a mí me conocéis y sabéis de dónde soy, y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis, pero yo le conozco porque de él procedo y él me envió. Entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano, porque aún no había llegado su hora. Y muchos de la multitud creyeron en él y decían, el Cristo, cuando venga, hará más señales que las que éste hace. Los fariseos envían alguaciles para prender a Jesús. Los fariseos oyeron a la gente que murmuraba de él estas cosas, y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para que le prendiesen. Entonces Jesús dijo, todavía un poco de tiempo estaré con vosotros e iré al que me envió. Me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré, vosotros no podréis venir. Entonces los judíos dijeron entre sí, ¿a dónde se irá este? ¿No le hallaremos? ¿Se irá a los dispersos entre los griegos y enseñará a los griegos? ¿Qué significa esto? Dijo, me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré vosotros no podréis ir. Ríos de agua viva. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. División entre la gente. Entonces algunos de la multitud oyendo estas palabras decían, verdaderamente este es el profeta. Otros decían, este es el Cristo, pero algunos decían, ¿de Galilea ha de venir el Cristo? ¿No dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Entonces hubo disensión entre la gente a causa de él, y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. Nunca ha hablado hombre así. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos les dijeron, ¿por qué no le habéis traído? Los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Entonces los fariseos les respondieron, ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente que no sabe la ley maldita es. Les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos, ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no lo oye y sabe lo que ha hecho? Respondieron y le dijeron, ¿eres también tú Galileo? Escudriña y ve, de Galilea nunca se ha levantado profeta. Cada uno se fue a su casa, la mujer adúltera. Y Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba.
Entonces los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarlo. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo, y como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno, vete y no peques más. Jesús, la luz del mundo. Otra vez les habló diciendo: Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces los fariseos le dijeron: Tú das testimonio acerca de ti mismo. Tu testimonio no es verdadero. Respondió Jesús y les dijo: Aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy, pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Vosotros juzgáis según la carne, yo no juzgo a nadie. Si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque yo no soy solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Ellos le dijeron: ¿Dónde está tu Padre? Respondiendo Jesús: Ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocieseis, también a mi Padre conoceráis. Estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió, porque aún no había llegado su hora. A donde voy, yo voy. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Otra vez dijo Jesús: Yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Decían entonces los judíos: ¿Acaso se matará a sí mismo? ¿Qué dice? A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Y le dijo: Vosotros sois de abajo y yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis, yo soy, en vuestros pecados moriréis. Entonces le dijeron: ¿Tú quién eres? Entonces Jesús les dijo lo que desde el principio os he dicho: muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, y yo lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Pero no entendieron que les hablaba del Padre. Les dijo pues Jesús: Cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. La verdad os hará libres. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y los hará libres. Le respondieron: Linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú: seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Sois de vuestro padre el diablo. Respondieron y le dijeron: Nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: Si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham harías. Pero ahora procuráis matarme a mí,
hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo: si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido, y he venido, pues, no he venido de mí mismo, sino del que me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque dijo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué de vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye, porque esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. La preexistencia de Cristo. Respondieron entonces los judíos y le dijeron: ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Respondió Jesús: yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Pero yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. De cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Entonces los judíos le dijeron: ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices que el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió y los profetas murieron? ¿Quién te haces a ti mismo? Respondió Jesús: si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco, y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros. Pero le conozco y guardo su palabra. Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos: ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por en medio de ellos se fue. Capítulo 9. Jesús sana a un ciego de nacimiento. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer todas las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, la luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra y hizo lodo con la saliva, y untó con el lodo los ojos del ciego, y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: él es, y otros: a él se parece. Él decía: yo soy. Y le dijeron: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron: ¿dónde está él? Él dijo: no sé. Los fariseos interrogan al ciego sanado. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego, y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo: me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían: ese hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Otros decían: ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Entonces volvieron a decirle al ciego: ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo: es profeta.
Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista y les preguntaron diciendo, ¿es este vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y les dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero cómo ve ahora no lo sabemos. A quien le haya abierto los ojos nosotros tampoco lo sabemos. Edad tiene, preguntadle a él hablará por sí mismo. Entonces dijeron a sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres, ¿edad tiene? Preguntadle a él. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, te da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo, si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él respondió, ya os lo he dicho, y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Y le injuriaron y dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre y les dijo, pues esto es lo maravilloso que vosotros no sepáis de dónde sea. Y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios nos oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Respondieron y le dijeron, tú naciste de todo en el pecado y nos enseñáis a nosotros, y le expulsaron. Ceguera espiritual. Oyó Jesús que le habían expulsado, y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crean en él? Le dijo Jesús, pues le has visto, y el que hablaba contigo, él es. Y él dijo, creo, Señor, y le adoro. Dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él al oír esto, le dijeron, ¿acaso nosotros también somos ciegos? Jesús les respondió, si fuerais ciegos, no tendríais pecado, mas ahora, porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Estos tres hermosos capítulos de Juan, ¿sí? Repito, en este orden cronológico de los sucesos. ¿Sí? La semana pasada cerramos leyendo unos fragmentos de Mateo, de Marcos y de Lucas, ¿sí? Muy hermosos. Y estos sucesos de los capítulos 7, 8 y 9, ¿sí? De Juan van en esa correlación temporal o cronológica de la palabra. ¿Sí? Es por eso que vamos saltando algunos capítulos, pero al final del orden cronológico vamos a estar leyendo el 100% de la Sagrada Escritura, ¿verdad? Y como aquí nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? A través de esta enseñanza, vuelve a enlazar el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Ya habiendo comentado anteriormente que las definiciones de Antiguo Testamento y Nuevo Testamento son simples distintivos, ¿sí? Que el nombre le asignó a la Sagrada Palabra para dividir los tiempos que fue escrito, ¿sí? En el tiempo de los profetas, ¿sí? Y que fue escrito, revelado por Dios, por supuesto, todo, a partir de que nuestro Señor Jesucristo estuvo entre nosotros en el mundo, ¿verdad? Pero cabe reafirmar, como muchas veces lo hemos comentado, que el Antiguo Testamento es una revelación profética, ¿sí? Del Nuevo Testamento, ¿sí? Nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Transmite esa enseñanza, ¿sí? Explicada y entendible a los hombres. Mismas enseñanzas que habían sido transmitidas por los profetas, ¿verdad? Por los jueces, ¿sí? Por los patriarcas, por todos aquellos hombres, por los reyes obedientes y también los desobedientes a
Dios, ¿verdad? Porque nuestro Padre Celestial nos enseña, ¿sí? En todos los aspectos lo que debemos de hacer, lo que no debemos de hacer, y circunstancias que incluso se reflejan en cuestiones que se presentan hoy en día todavía, en esos errores que comete el ser humano, en esa cerrazón del corazón y de la mente que tenemos nosotros. Pero en estos capítulos nuestro Señor Jesucristo hace referencia, sí, por ejemplo, a que nos dice y nos enseña que Él es fuente de agua viva. ¿Sí? Esta fuente de agua viva, ¿sí? A través de cómo se describe nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? ¿Sí? Hace referencia a la peña, ¿sí? Que Moisés golpeó en el desierto, en donde fluyó agua, ¿sí? En esas tierras desérticas en donde solo había sol y calor, ¿verdad? Y fue como sació la sed del pueblo de Israel que había sido liberado de la esclavitud en Egipto. De igual manera hace énfasis, ¿sí? En recordarnos y reafirmarnos que Él es la luz del mundo, haciendo referencia de igual manera, ¿sí? A la columna de fuego que iluminaba el sendero del pueblo de Israel en el desierto. Recordemos que durante el día los cubría una nube, ¿sí? Y los guiaba por el camino, pero también los protegía del fuego abrasador de los rayos del sol, ¿verdad? Y por la noche esa nube se convertía en una columna de fuego que iluminaba nuestro sendero, tal cual como nuestro Señor Jesucristo hoy en día ilumina el nuestro. Y de igual manera, algo hermoso cuando Jesús, ¿sí? Se identifica, ¿sí? Como cuando el Padre menciona, ¿sí? Yo soy, ¿sí? Aquí en el capítulo número 8, ¿sí? Ahorita lo identifico, ¿no? Cuando Él se dirige, ¿sí? Y afirma que Él es la luz del mundo, dice, yo soy, ¿sí? De igual manera como nuestro Padre Celestial se describió delante de Moisés, ¿verdad? Cuando apareció en la zarza y envió a Moisés de vuelta a Egipto para iniciar con la liberación de su pueblo, ¿sí? Es hermoso ver cómo la Sagrada Escritura, ¿sí? Según estudios científicos, tiene 63,000 concordancias, ¿sí? Imposibles incluso de detectar con el intelecto propio, ¿sí? Con el intelecto de un hombre, con el intelecto humano, ¿verdad? Fue un método científico el que logró enlazar estas 63,000 circunstancias que son enseñanzas que están entrelazadas en sí mismas y que todas se refuerza la razón de nuestro Padre Celestial a través de su hermosa palabra, pero también lo cierto, ¿sí? Que está plasmado en las Sagradas Escrituras. Podemos observar cómo los fariseos, ¿verdad? Este sector, ¿sí? Que sigue existiendo hasta la fecha, ¿sí? Que incluso son creyentes o se dicen creer y amar a Dios, pero realmente aman lo que han podido obtener. Y hablo del estatus o de la posición social, de la jerarquía dentro de la institución creada por el hombre. La iglesia de nuestro Señor Jesucristo está cimentada en la fraternidad, en el amor, en el respeto, en el amor a Dios y en el amor al prójimo, ¿sí? En el amar misericordia, en el hacer justicia, en ayudar al necesitado, en guiarnos a través del Espíritu Santo, en disponer nuestro corazón a Dios. ¿Sí? La doctrina, el dogma, la enseñanza son buenas, ¿sí? Hasta que se colocan por encima del amor, la gracia y misericordia, que valga la redundancia, de gracia recibimos y de gracia tenemos que dar. Cuando la regla establecida, esas reglas que son idénticas a lo que
fue en aquel entonces y hasta la fecha continúa siendo la Torá oral, por ejemplo, ¿sí? Que en el resto de las denominaciones cristianas se les conoce como tradiciones, ¿sí? O normas de guía, por así decirlo, qué debes de hacer, qué no debes de hacer, qué puede ser incorrecto delante de Dios. Pero todo eso hace que nos olvidemos de lo verdaderamente importante, que es el primero y segundo gran mandamiento. ¿Sí? Amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y el segundo, muy similar al primero, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. ¿Sí? Eso es a lo que nos envía nuestro Señor Jesucristo. Y gracias a esa doctrina, ¿sí?, impuesta, ¿sí?, por el hombre y creada por el hombre, de buena fe, porque toda ha sido creada con buenas intenciones. La Torah oral de igual manera, ¿sí?, para honrar y cuidar con lujo de detalles, ¿sí?, nuestra actuar delante de Dios. Pero el Padre, ¿sí?, nos lo dice muy claramente en la palabra. Él no observa lo que observa el hombre. ¿Sí? No es malo tener un buen comportamiento, no es equivocado tener una buena conducta. No, todo está bien. ¿Sí? Debemos de ser hombres rectos, educados, ¿sí?, entregados al Padre, respetuosos de las formas y del fondo. ¿Sí? Pero tener presente que Dios observa lo que hay aquí en nuestro corazón. Y nuestro corazón, de lo único que puede estar lleno y se puede llenar, es de la palabra y del amor de Dios. La regla y la norma se quedan acá, no llegan aquí, pero a veces bloquean el tránsito de las ideas y de los sentimientos y de las emociones. Los fariseos, como hoy en día muchos hombres, ¿sí?, no conocieron a Dios teniéndolo delante de sus narices. Hoy muchas personas, ¿sí?, y lo dice alguien que hasta hace algún tiempo, ¿sí?, conocía a Dios de oídas, pero hoy verdaderamente lo conozco a través de su hermosa y bendita palabra, a través de las hermosas y benditas vivencias que he tenido tomado de la mano del Padre, a través de las pruebas, a través de los procesos, a través de las aflicciones y las tribulaciones que vives tomados de la mano de Dios. Y que cuando las pasas tomado de las manos de Dios, te das cuenta que lo que dijo David tenía mucha razón. La aflicción y la tribulación son una bendición, porque son las que te conducen a conocer verdaderamente al Padre. Pero también hay hombres y mujeres que no necesitan vivir una aflicción o una tribulación, porque nacieron con ese corazón dispuesto, ¿sí? Y que si han tenido pruebas en su vida es para fortalecerse, ¿sí? Es para que el Padre les enseñase, ¿sí?, y los preparara. Pero el corazón dispuesto, nosotros lo podemos cultivar con voluntad propia, con disposición a Dios, ¿sí?, con amor al Padre, creyendo, teniendo fe, actuando, ¿sí?, como nos lo dice la hermosa y bendita palabra del Padre. ¿Sí? No cerremos nuestro corazón al entendimiento, al discernimiento, a la revelación y a la iluminación espiritual. Muchas veces creemos que se trata de aprendernos la Biblia, que se trata de tener memorizados 50, 60, 70, o por lo menos 10 o 20 versículos, ¿sí? Muchas veces pensamos que se trata de obtener un título en teología, o una maestría, ¿sí?, o alguna especialidad, ¿sí? Muchas veces pensamos que se trata de entender la escatología y otras ramas que se han derivado de la teología y del estudio de la palabra. Se trata de disponer nuestro corazón a Dios. Por eso se dice que mucha letra mata. Por eso se dice que mucha sabiduría, ¿sí?, enferma, porque nos aparta. Nos aparta de tener presente que delante de nosotros tenemos un Dios maravilloso, extraordinario, poderoso, majestuoso,
y que en su mano está la potestad eterna. Nos aparta del saber, ¿sí?, que nuestro Padre es el Dios de lo imposible, de lo extraordinario, de lo maravilloso, de lo inentendible, de lo inexplicable. ¿Sí? Que nosotros tenemos la palabra de Dios como guía, ¿sí?, y también como norma, ¿sí?, pero no de vida. ¿Sí? La norma de vida debe de ser amar al Padre, y esta es nuestro manual de instrucciones. Aquí el Padre nos da las bases, ¿sí?, de la obediencia. Eso es lo que conforma la hermosa y bendita palabra. Nos da las bases de su enseñanza, pero la revelación, el entendimiento, nos los da el Señor. Nuestro Señor Jesucristo les explica una y otra vez en estos capítulos: yo vengo del Padre y hablo lo que he escuchado del Padre. Pero cuando no hay un corazón dispuesto, no importa que los oídos estén limpios y que la mente esté receptiva, no vamos a entender la palabra. Y nos vamos a dejar llevar por la renuencia, por la desobediencia, ¿sí?, por la lógica, por el entendimiento humano. A Dios no le podemos entender con lógica. La única manera de la que le vamos a entender es con amor. Por eso nuestro Señor Jesucristo nos manda primero amar a Dios, porque del amor, ¿sí?, también se fortalece la fe, porque del amor al Padre nos llenamos de seguridad, porque en el amor al Padre podemos nosotros comenzar a entender lo inentendible, a comprender lo incomprensible, a creer en lo extraordinario y en lo imposible. Y a eso nos convoca Dios: a amarle, a respetarle, a creerle, a alabarle y adorarle, y a sentirnos alegres y gozosos, que somos pueblo, siervos e hijos del Eterno. Nuestro Señor Jesucristo nos vino a explicar, ¿sí?, con un entendimiento de hombre, las revelaciones que les había depositado Dios en Él para hacérnoslas llegar a nosotros. Aquí Él mismo lo dice, nuestro Salvador: no hablo yo, nos está hablando el Padre, nos está hablando Dios. Y créanme, ¿sí?, que si aún necesitamos o tenemos dudas en nuestro corazón, o necesitamos pruebas, ¿sí?, de la verdadera existencia y el poder y la majestad de nuestro Padre Celestial, ¿sí?, entonces nos hace falta leer más y creer más en Cristo y disponer más nuestro corazón a Dios. Y esto no lo digo, ¿sí?, desde el señalamiento, sino de la reflexión, porque incluso el Padre, en su infinita misericordia, ¿sí?, nos convoca a reflexionar y a meditar cada día en nuestra vida, tomados de su mano. ¿Sí? Si aún hay dudas, ¿sí?, no claudiquemos, démonos cuenta, ¿sí?, y pidámosle a Dios de su ayuda para poder creer en lo imposible, para poder ver lo que pocos ven, para poder oír y entender lo que nos dice el Padre y nuestro Señor Jesucristo a través de la palabra plasmada, y que es una hermosa herencia que el Padre nos dejó a cada uno de nosotros. Rompamos la piedra que hay en el corazón, ¿sí?, y amemos a Dios con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. Lo demás es añadidura, ¿sí?, nos maravillará y nos hará sonreír y nos hará sentirnos fortalecidos y bendecidos en el Padre y en Cristo. Esta fue la lectura del día de hoy. Yo me despido, no sin antes volver a desearles que tengan un bendecido y grandioso inicio de semana. Que Dios les abrace y les guíe con su inmenso y maravilloso amor. Los llene de fortaleza, de esperanza, ¿sí?, y de gozo y felicidad por saber que somos sus hijos, que somos su pueblo y que somos sus siervos. Saludos y bendiciones. Un fuerte abrazo.